Regresamos en Derecho al Derecho porque hay muchas noticias para analizar y vamos a ir directo con esta que el licenciado Welmer Gómez le ha estado dando seguimiento. El titular de Prensa Libre, en este análisis legal de la noticia que nos toca hacer, estableció CC, o sea, Corte Constitucional, avalaría designación de Salas pese a carta magna. Puchica. No lo había visto bien. Sí. Interesante. Totalmente desviado el titular, pero creo que usted va a dar el análisis mejor. CC respalda designación directa de magistrados. En acuerdo previo, 3 titulares y una suplente no estuvieron de acuerdo con otorgar un amparo provisional. ¿Usted le ha dado seguimiento a esto, Sí, amigo? definitivamente. Era lo que explicaba o lo que mencioné al inicio del programa de hoy. Los periodistas sí tienen que tener mucho cuidado, sí, o los editores en algún momento en la forma como presentan la noticia, tomando en consideración que se está planteando acá que la misma Corte de Constitucionalidad está avalando la designación de Salas. Pese a carta magna. O sea el director de Prensa Libre o el director de esto está aseverando que él tiene la razón y no el Tribunal Constitucional. Exacto. Y si yo me quedo con la nota, solo con el encabezado, me quedé con una idea. Pero cuando usted ya va a la nota en sí, a la redacción como tal, vemos que la situación es distinta. Lo que realmente ha ocurrido es que esta semana que pasó, en la agenda que tiene la Corte Suprema de Justicia que se publica, donde aparecen precisamente los distintos expedientes que se van a conocer en las sesiones del Pleno, efectivamente aparece este tema de un amparo presentado en su momento para establecer si efectivamente se deben designar o no a los magistrados de las salas de Corte de Apelaciones por parte del Congreso de la República. Lo que hizo prácticamente la sesión, de acuerdo a lo que aparece en esta misma nota, es que no existieron los consensos necesarios sobre la propuesta de una resolución para que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad lo firmaran. El ponente es el magistrado que mediante un sistema de distribución que tiene la Corte de Constitucionalidad tiene a su cargo ese expediente. Es el que lo estudia, no es que los demás no lo estudien, sino que lo estudia y él presenta una ponencia. Exacto. Es un proyecto, es decir, es la visión de este magistrado y entra a discutirlo con los demás magistrados. Y los otros magistrados, obviamente como es un órgano colegiado, los demás magistrados también tienen sus posturas, porque como bien usted menciona, ellos han tenido la oportunidad, junto con su equipo de profesionales, asesores, pues obviamente de establecer más o menos una postura con relación al caso que se está conociendo y de entrar a analizar la ponencia del magistrado que corresponde. Como vemos, al final en esta sesión no hubieron consensos en la ponencia para poder determinar si procedía o no un amparo provisional. Un amparo provisional, estamos hablando de un proceso que está iniciando. Sí, ni siquiera de la sentencia, hay que aclararlo porque es muy contundente el titular del medio. Y acá es donde también tenemos que hacer el análisis, lo que hemos expuesto en sesiones anteriores. La Corte de Constitucionalidad tendrá que decidir sobre 2 escenarios. El escenario 1 es el siguiente. Tomamos la interpretación entonces de lo regulado en el artículo 222 de la Constitución Política de la República de Guatemala en cuanto a la designación de los magistrados titulares y suplentes o elección de los magistrados titulares y suplentes a salas de Corte de Apelaciones por parte del Congreso de la República, o atendiendo a lo regulado en el artículo 141 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece la soberanía, que radica en 3 organismos de Estado, y la subordinación entre los mismos es prohibida. Tomemos en consideración que la misma legislación guatemalteca establece en la ley del organismo judicial que la Corte Suprema de Justicia pueda crear las salas que así considera necesario. Porque al final, cada organismo de Estado, atendiendo a las necesidades que tiene conforme al mandato constitucional, va determinando el fortalecer sus capacidades para atender, en este caso, la administración de justicia. En ese periodo, usualmente la tendencia es que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia crean salas, tomando en consideración que la demanda en la población guatemalteca para la administración de justicia es bastante fuerte. Una crítica que existe en la administración pública es lo extenso en los procesos. El retardo. Iba a decir, el retardo malicioso y el retardo huevonioso. Para los amigos de Colombia, Argentina, de Guatemala le decimos alaracán, le decimos huevón. Entonces, porque me han reclamado por ahí las palabras, hay que tener cuidado con las palabras. Entonces acá viene el aspecto. La Corte Suprema de Justicia en las gestiones, en los periodos anteriores, ha fortalecido la primera instancia. Como una referencia podemos mencionar los
juzgados de trabajo y previsión social que fueron convertidos en juzgados pluripersonales. Un modelo similar se dio precisamente en materia penal. Pero la primera instancia que se conoce en derecho es esa primera línea de conocimiento de las pretensiones que tiene la población. Pero definitivamente muchas de estas resoluciones pueden ser sujetas a una impugnación. Y esta impugnación va a elevarse a una segunda instancia que lo va a conocer las salas de corte de apelaciones. Pero el problema es que si tengo una base amplia de juzgados de primera instancia, pero se me reduce en la segunda instancia porque la cantidad de salas es pues limitada, obviamente aquí vamos a tener un cuello de botella. Entonces eso, también en algún momento se ha observado dentro de las gestiones anteriores que ha existido un incremento, no sé, no me gustaría especular qué tanto podría incrementar en esta gestión de la Corte Suprema de Justicia, porque al final tendríamos que tener a la vista los acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, pero si es un incremento considerable, pues aquí es donde este tema ya se convierte en un tema de interés público, como vemos en este momento por algunos sectores que ahora están buscando realmente qué va a pasar acá. Porque al final la legislación guatemalteca, en el caso concreto, no es suficientemente clara. Establece, repito, la ley de la carrera judicial que, el Consejo de la Carrera Judicial tiene que informar al Congreso de la República sobre las vacantes definitivas. Pero por otro lado tenemos en la ley del gobierno judicial que la misma Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de crear salas de corte de apelaciones. Pero esto lo hace dentro del periodo, la gestión, pero el proceso que en el Congreso de la República se llevó a cabo para la elección de magistrados titulares y suplentes se basó en una nómina que las mismas comisiones de postulación presentaron en su momento. Esto ocurrió después. Entonces, este número incrementará para el siguiente periodo de elecciones. Entonces, aquí es donde surge el vacío legal. ¿A quién le corresponde en definitiva entrar a elegir a los magistrados de las salas de corte de apelaciones? Es al Congreso de la República que corresponderá durante ese periodo, conforme lo regulado en el artículo 222 constitucional, 1, o 2, corresponderá a la Corte Suprema de Justicia designar a los magistrados que en forma provisional ocuparán estas salas mientras se llega el siguiente periodo de elecciones. Esta es una lectura que en este momento podríamos mencionar, licenciado, obviamente sujeto a criterios, porque es un tema bastante complejo. Imagínense, si los magistrados de la Corte de Constitucionalidad han llegado a un consenso claro con relación al tema que estamos analizando ahorita, pues obviamente lleva aristas muy particulares. Vamos a ver. Me voy a quedar con dos cosas muy puntuales de lo que usted nos aportó enorme. Esa nómina que la Comisión de Postulación envió al Congreso de la República. ¿Ya? Ahí se acuerdan, en ese momento eran 52 salas. 52 salas lo multiplican por 3 para saber cuál es el total de titulares que tiene. Y de ahí lo duplican. Es decir, una nómina de 312 abogados y abogadas que la Comisión de Postulación envió al Congreso. Así es. Esos 312 no es que el uno sea mejor que el 297, no. Los 312 yo siempre le digo a mis alumnos en la universidad y en el Centro de Estudio de Derecho que la nómina es como que fuera en horizontal. Los 312 tienen las mismas oportunidades. De ellos se eligen a los titulares y a los suplentes. Pues estos tienen las calidades, los suplentes tienen las calidades para ser titulares y entre broma los titulares para ser suplentes, entonces estamos ahí con la idea. Los que no pueden llegar a ser magistrados son el 313, el 314, los que no ingresaron a la nómina de los 312. Y pues yo siempre también uso un concepto muy, muy práctico para explicar esto cuando se habla de creación de salas. Yo le digo a la gente, mire,